conectar de forma natural con las mujeres, ¿ok? Lo primero es entender que el feeling no es igual a conexión, ¿ok? Lo segundo que vamos a ver en esta clase es a entender el confort. Y lo tercero vamos a ver a cómo crear conexión, que estas tres etapas más o menos surgen al mismo tiempo, pero no son lo mismo. Hay que saber diferenciarlas y hay que saber entender bien cómo sería cada una. Justamente en esta clase os voy a explicar cómo sería cada una. Entonces, número uno, feeling no es conexión, ¿ok? Feeling básicamente es esa primera impresión. Es que ella te percibió de valor, ella vio en ti rasgos atractivos, te vio atractivo, entonces está receptiva y es esa buena primera impresión. ¿Sí? ¿Quién de aquí sabe cómo generar una buena primera impresión? A ver, os voy a poner a prueba. ¿Quién de aquí sabe cómo generar una buena primera impresión? Serafín, a ver, si quieres hablar ahí, Serafín, te voy a dejar. Compartir ahí lo que sabes. Ahí si quieres silenciarte y nos cuentas cómo se genera una primera buena impresión. Serafín, no me digas que te pilló vergüenza, ¿eh? Que después te vas con las mujeres y te pasa lo mismo. Ahí te escucho, ahí te escucho. Ahí te escucho. Ok, para mí sería poder empezar con un buen piropo, sacarle una sonrisa o decirle algo agradable de su vestimenta, de su estilo, de cualquier cosa. Decirle cualquier cosa menos resaltar su belleza, porque las chicas lindas están acostumbradas a tener demasiada atención de los hombres. Entonces decirle algo diferente sería buen comienzo. ¿Tú crees que eso es una buena primera impresión? Eh, para una interacción, diría yo, Claro, como para empezar a hablar. o sea, si mal lo entendí, dices que una buena primera impresión es decirle algo bonito. Como para generar un diálogo, diría yo. Ok, Tal vez entendí mal la pregunta, no. claro. O sea, la pregunta es, ¿quién sabe cómo generar una buena primera impresión? Ok, ¿Sí? ahí entendí mal yo. ¿Qué me dirías ahí a eso? ¿Cómo generar una buena impresión? Puede ser con nuestra vestimenta, con nuestro lenguaje corporal. Eso. ¿Qué más? No parecer demasiado desesperado. Como que no esforzarnos demasiado por llamar su atención. Bien, por ahí vas bien. Antes era como que me estabas diciendo una cualificación, para cualificarla, decirle algo bonito como una cualificación, ¿no? Pero eso no necesariamente es una buena primera impresión. Tú puedes cualificarla y no generar una buena primera impresión y que te rechace. Al final, una buena primera impresión es sobre todo lo que estabas diciendo ahora mismo, que ese es el lenguaje corporal, es sobre todo tu energía, tu proyección de voz, tu contacto visual, tu vestimenta, tu lenguaje no verbal, incluso el momentum de ella y sobre todo el olor, ¿no? Eso es el feeling y eso es la primera buena impresión. O sea, se dice que al final que no hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión y que se necesitan 7 buenas impresiones para contrarrestar una mala impresión, una mala primera impresión. 7 buenas impresiones. O sea, es súper importante causar una buena primera impresión, porque al final es como te va a acabar percibiendo. Y si ya te etiquetado como el chico tal, ellas como que van etiquetando a los chicos. Si te quedó como una mala etiqueta, después para quitarte esa etiqueta va a ser bien difícil. Por eso es tan importante la primera impresión. Molina, tienes ahí la mano levantada. Si quieres comentar algo. Sí, bueno, ahí en tu presentación creo que súper completa, ¿no? Pero yo quería resaltar el tema del olor, que veo que está resaltado también, porque en mi caso, yo, por ejemplo, sufro de tener mucha transpiración y en consecuencia, cuando a lo largo del día se empieza a sentir un poquito el olor, ¿no? Ok. Y me ha pasado en situaciones de que cuando yo tenía estaba súper limpio, o sea, sin transpirar, con perfume, las chicas me lo han resaltado, me han dicho, che, la verdad es muy rico tu perfume. Y otras veces en donde yo venía de laburar y me tocaba a veces interactuar con alguna chica, yo me sentía a veces el olor a transpiración y yo como que notaba que sentía también, pero no te lo dicen, ¿no? Entonces eso me parece que es súper importante. Bien, al final es algo importante y es algo cuidar esos pequeños detalles porque eso es lo que va a aumentar
la probabilidad de que ella esté mucho más receptiva, mucho más predispuesta. Pero si tú, cuando sales de trabajar, vienes con un mal olor y ves a una chica y te llama la atención, pues obviamente vas a ir aunque tú huelas mal, porque es importante, pero tampoco es lo más importante. ¿Me vas siguiendo? Es mejor ir aunque huelas mal, porque esa acción ya está reafirmando en ti que eres suficiente, que te valoras, que te lo mereces, que eres atractivo. Porque al final un hombre de alto valor, si sabe que es de alto valor, ¿por qué no se va a compartir con los demás? Entonces, aunque tú quizás hueles mal ahí, vas igualmente, porque lo importante, es importante el olor, pero lo más importante es la confianza en lo que estás transmitiendo a través de tu lenguaje corporal, a través de cómo la estás mirando, a través de cómo estás caminando. Y eso es algo súper importante. Y a través de cómo proyectas la voz, o sea, son rasgos subcomunicados, ¿sí? Si tú, por ejemplo, vas con una energía muy baja, siento que al final lo más importante es la energía, ¿no? Porque cuando tú vas a hablar con una mujer, hay 3 formas de comunicación, que es la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación energética. Si tú eres capaz de elevar tu nivel de frecuencia, de elevar tu nivel de conciencia, cuando tú estás en alto nivel de conciencia vas a estar en amor, vas a estar en expansión, ya tu lenguaje corporal inconscientemente ya va a estar abierto y ya vas a tener un buen lenguaje corporal. E incluso cuando estás en un alto nivel de conciencia, tu proyección de voz va a ser grave, va a sacar en grave. Entonces siempre lo más importante va a ser la comunicación verbal, ir con una buena energía. Al final las personas siempre se enamoran de tu nivel de energía, de lo que eres capaz de aportarles, ¿sí? Entonces si tú eres una persona que tiene una buena energía, que va a aportar valor sin esperar nada a cambio, totalmente desapegado del resultado, sin necesidad de conseguirlo, desde ese lugar de mentalidad de abundancia y con buena energía, vas a poder conseguir muchos mejores resultados porque lo vas a traer. Cuanto tú más quieras algo, cuando tú más necesites algo, cuanto tú más desees algo, más lo estás alejando. Porque inconscientemente el quererlo viene de la carencia de que, ok, lo quiero porque no lo tengo. Cuando tú ya sabes que eres eso, ya lo vas a tener de forma mucho más natural y de forma mucho más acelerada, ¿sí? Entonces, el olor es algo importante que hay que cuidar porque también las mujeres son olorosas, ¿sí? Y les gusta también ese buen olor y es algo que tenemos que cuidar. Tener un buen olor, compraros una colonia, si no tienes colonia, compraros una colonia. E incluso si sales de trabajar y tienes una mochila, pues puedes pillarte un desodorante, una colonia. E incluso si quieres echártelo después de trabajar para quizás mejorar esa parte y oler un poquito mejor. El lenguaje no verbal, clave, o sea, el no verbal, la comunicación no verbal es el 93% de la comunicación. Y al final seducción es un juego de subcomunicación. No es lo que tú estás diciendo directamente, es lo que va por debajo de las palabras. Son rasgos subcomunicados porque las mujeres ya se cansaron de que los hombres las endulcen los oídos con mentiras para cogérselas y después sentirse engañadas, utilizadas. Entonces ese es su mayor miedo. El mayor miedo de las mujeres es sentirse utilizadas, ¿sí? Entonces ellas no se fían de lo que estás diciendo, se fían de cómo tú te estás sintiendo y por eso te ponen los tests, por eso te ponen a prueba, por eso te testean, para ver cómo reaccionas, porque eso al final es lo que le va a decir cómo en realidad eres. Si eres un hombre que reacciona ante sus tests, que se pone reactivo, eres un hombre poco atractivo, que tiene una herida interna y salta a esa herida, entonces no es capaz, ella se va a dar cuenta de que no vas a ser capaz de protegerla, no eres inteligente emocionalmente, y eso es en lo que se fijan, en tu inteligencia emocional, en cómo reaccionas, en tu capacidad de liderar y de protegerla, porque al final es una mujer que busca protección, asistencia y seguridad, y eso es lo más importante, por eso se fijan estos rasgos, ¿ok? Luego, la vestimenta, clave, obviamente, si yo os digo ahora mismo, imaginaros que vais a las 10 de la noche, por la calle y de repente veis a un chico que va con la gorra para el lado, con tatuajes y con la ropa rota. ¿Seguiríais cambiando esa dirección o cambiaríais de acera? A ver, quiero honestidad. A ver, por ahí en los comentarios, ¿os cambiaríais o seguiríais recto? Eric, te cambias, ¿no, Eric? Literal, por eso siempre los seres humanos tenemos estos sesgos psicológicos, ¿no? Y cuando vemos algo que ya por su apariencia no nos gusta, ya lo rechazamos inconscientemente. Por eso es tan importante la buena primera impresión y por eso es tan importante la vestimenta, porque si una mujer te ve con la ropa rota, que no vas bien vestido, que no te cuidas, ya ella inconscientemente, a nivel inconsciente ya te va a rechazar sin tú haber hecho nada. ¿Ok? Por eso es tan importante cuidar estos pequeños detalles. Bien, luego el contacto visual. Hay una gran diferencia entre cuando tú estás hablando con una mujer, estás con los ojos muy abiertos. Cuando tú estás con los ojos muy abiertos, es como que estás tú comunicando que estás en ese modo de presa, de que ves un mundo afuera que es peligroso, que tú estás reaccionando, que tienes que tener cuidado, que te pueden hacer daño, y estás como en modo reacción, modo presa de espero que no me hagan nada malo. Cuando tú estás con los ojos relajados y tienes los párpados relajados, estás como en ese modo cazador, que lo que se comunica es que estás relajado, tranquilo, cómodo, en paz,
eres tú el que caza, no eres el que es cazado. Sí, hasta aquí todo bien. O sea, ¿vas siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Bien. Entonces, el contacto visual, ¿ok? El contacto visual también es un interruptor de atracción instantánea, porque cuando ellas te miran con esos ojos, o sea, cuando ellas te ven mirando con esos ojos, ya saben, o sea, ya cuando ellas ven a un cabrón, ya saben, ya lo detectan. Cuando te ven con un buen lenguaje corporal, con los ojos medio chinados, con una buena vestimenta, que cuando hablas con ella proyectas la voz, la proyección de voz también es un interruptor de atracción instantánea, e incluso la tonalidad, o sea, la proyección de voz, el contacto visual y la tonalidad, el cómo tú hablas, la emoción que va por debajo de la palabra, eso genera atracción instantánea y es lo más importante porque ellas se fijan no en lo que estás diciendo, sino en el cómo te estás sintiendo y quién estás siendo en esa interacción y la emoción que va por debajo de las palabras. Por eso la energía es tan importante, porque cuando tú tienes un nivel de energía estás siendo una persona amorosa, con un alto nivel de frecuencia y al final atraemos por nuestro nivel de frecuencia. Si tú tienes un alto nivel de frecuencia vas a tener a personas que están en ese nivel de frecuencia. Si tú tienes un bajo nivel de conciencia, bajo nivel de frecuencia, vas a tener personas que están en ese bajo nivel de frecuencia, ¿ok? Serafín, ¿tienes ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estás ahí con la mano levantada? Ok. ¿Y Molina? No sé si tienes otra duda. Sí, por el tema de la voz, se puede entrenar eso, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Yo justamente hoy, bueno, yo estoy en diferentes formaciones y lo que hago es primero apuntar todo, luego lo leo en voz alta y cuando yo estoy leyendo en voz alta practico esta proyección. Hay tres tipos de proyección de voz. ¿Alguien de aquí sabe cuáles son? Hay tres tipos de proyección de voz. No tengo idea cuáles serán, pero no sé, me imagino que, porque yo conozco gente que tiene la voz muy fina, por así decir, y gente que tiene la voz muy gruesa, calculo que puede ser eso, ¿no? Exacto. Muchas veces tenemos una voz fina o acabamos en agudo, es como que inconscientemente buscamos su validación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que te había visto. Y inconscientemente buscas su validación, ¿no? Entonces, algo que tú puedes hacer para practicar la proyección de voz y acabar más en grave es justamente leer en voz alta y hablar un poco más grave. O sea, si tú ves a los hombres más masculinos, son los que más grave hablan, son los que más certeza interna tienen. Por eso, el elevar tu nivel de conciencia y elevar tu nivel de energía y de frecuencia también va a hacer que tengas más certeza interna. Cuando tú estás en un nivel bajo de conciencia estás más en duda, estás como dudando y la duda mata la atracción. La certeza genera atracción. ¿Ok? Entonces, hay tres tipos de proyección y justamente lo que me decías, ¿no? Un hombre masculino habla como más grave, tiene un buen lenguaje corporal, es como tiene más energía masculina, toma acción, es valiente, es certero, o sea, tiene certeza, es físico, va por lo que quiere sin importarle el resultado. Esos son rasgos atractivos. Un hombre que es físico, que va por lo que quiere, que si quiere pedirle el número se lo pide sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de miedo, y si no se le da igual, pero por lo menos lo hizo, porque prefiere pagar el precio del dolor del rechazo al dolor del arrepentimiento. O sea, es el dolor del rechazo pesa kilos, pero el dolor del arrepentimiento pesa toneladas, literal. Entonces, hay tres tipos de voz, ¿ok? Y esto es algo súper importante que tenéis que anotar, que es básicamente la proyección, el que busca el rapport, ¿ok? Busca el rapport, luego la tonalidad que es neutra y luego la que acaba en grave, que es la que rompe el rapport. La que busca el rapport es la que acaba en agudo, la que inconscientemente busca esa validación, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que todos aquí estáis en clase, ¿no? Y tuvisteis el último examen del curso. Si aprobabais ese examen, pasabais, pero si no, tenéis que repetir todo el año, literal. Entonces sacasteis un 4, o sea, el profesor os puso un 4 en ese examen. Entonces vosotros vais a reclamarle al profe, entonces ¿cómo vais? Como él está por encima, es una autoridad, vosotros vais con esa voz de buscando el rapport, ¿no? Hola, profe, no sé qué, es que estuve estudiando todo el año, que esto, que lo otro, y como que vas con esas excusas y le dices, no sé si podrías aprobar o de alguna forma, entonces estás buscando su aprobación. Entonces el profesor ahí con toda la autoridad te va a decir, no, tuviste todo el año para estudiar, ¿ok? Así que ahora atente a las consecuencias. Pero bueno, déjame mirarlo igualmente el examen, veo si puedo hacer algo y si puedo hacer algo te aviso. Pero lo más probable es que no. ¿Ok? Esa es la búsqueda del rapport, es esa voz de que acaba en agudo. Si vemos muchas veces cuando vemos una mujer que es muy atractiva, como no queremos que nos rechace, hola, ¿qué tal? Y como ella ya te está viendo que tú no estás comunicando atracción, no estás comunicando confianza, porque cuando tú estás con ese búsqueda de rapport, lo que estás comunicando es como que estás por debajo, que buscas la elección y que pobrecito. ¿Sí? Entonces, eso no genera atracción, no se comunica confianza, entonces te va a rechazar, no le va a gustar. Luego tenemos la voz neutra, que es la voz normal, la voz que hablas con tus amigos, con tu familia, con tu madre, con tu padre,
una voz normal, ¿ok? Eso está bien. Y luego tenemos la que rompe el rapport, que es cuando acabamos en grave. Cuando tú acabas en grave, lo que estás comunicando es esa confianza, esa autoridad. Y cuando una mujer ve a un hombre con confianza, seguro de sí mismo, con un buen lenguaje corporal y que proyecta la voz y que acaba en grave, esos son rasgos subcomunicados que subcomunican autoridad, y las mujeres no suelen rechazar a este tipo de hombres. Las mujeres no suelen rechazar a hombres con confianza y que tienen esa autoridad porque es algo que les gusta. O sea, la energía masculina al final es la que dirige y es la que da órdenes, y la energía femenina es la que obedece. A las mujeres les gusta que le digáis lo que tengan que hacer, porque esa es energía femenina, busca como el bien común, busca la aprobación. La energía masculina es más solitaria, va por lo que quiere, tiene propósito, tiene dirección y es valiente. Ok, toma acción a pesar del miedo. Entonces, esa es la voz que tenéis que tener cuando vayas a hablar con una mujer, acabar en grave. Si no la tenéis es porque tenéis creencias limitantes, inconscientes de no, es que no soy suficiente, es que no soy atractivo, es que no soy capaz. Entonces, por eso inconscientemente te comportas de esa manera. Cuando tú sabes que eres atractivo, que eres suficiente, que te lo mereces, vas a acabar en grave porque vas a saber por lo que vas. Entonces, eso es también hacer un cambio de creencias poco a poco a través de las acciones que tú vas tomando, porque cada acción que tú tomas deja espacios para también crear otras creencias más empoderantes. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hasta aquí la proyección? ¿Sí? Perfecto. Proyección, energía, tener un buen nivel de energía. Al final ellas siempre responden a tu nivel de energía, al cómo tú estás hablando, al cómo te estás haciendo, a quién estás siendo. Si tú estás siendo un hombre atractivo, que se le está pasando bien, con un sentido del humor, que tiene una buena energía, ellas van a responder a eso. De hecho, muchas mujeres me dijeron a mí, después de tener citas, que habían quedado conmigo porque les había gustado mi energía y les llamaba mucho la atención y la curiosidad. Entonces, justamente por tener buena energía, ellas accedieron luego a una cita conmigo. Y eso es algo súper importante, ¿ok? Tu nivel de energía. La energía y la certeza es lo más importante dentro del juego. Y van de la mano, porque cuando tú elevas tu nivel de energía, también tu nivel de certeza interna, sabes quién eres y entonces también tienes mucha más certeza interna, ¿sí? Si quieres estiraros un poquito ahora, para que te más información. Ahí va, ahí va, ahí va. Let's go. Bien, seguimos. Perfecto. Entonces, olor, tener un buen olor, una buena vestimenta, un buen lenguaje corporal. O sea, el lenguaje corporal tiene que ser hombros hacia atrás, cabeza hacia adelante, piernas abiertas a la altura de los hombros, ¿ok? Y siempre cuando camináis, caminar ocupando espacio. Cuanto más espacio caminéis por la calle, más subcomunicáis esa confianza. O sea, un hombre de alto valor ocupa espacio porque sabe que se lo merece. Vais ocupando espacio, cuando vais caminando vais mirando hacia arriba, alegre, sonriendo, incluso la sonrisa es el reflejo de cómo tú te sientes. Entonces, cuando una mujer te ve sonriendo, también va a decir, este chico está sonriendo es porque se lo está pasando bien, es porque es divertido, porque seguro me lo paso bien con él. Entonces ya va a estar también mucho más predispuesta. Hay diferentes indicadores de predisposición. Cuando es con una mujer, si una mujer te mira fijamente, te está haciendo, vente a hablarme, que me llamas la atención, y es justamente ese el mejor momento para hablar con una mujer, porque la comunicación de las mujeres es indirecta y la comunicación de los hombres es directa. Ellas te mandan señales indirectas para que vayas a hablar con ellas, ¿ok? Entonces, olor, no verbal, vestimenta, contacto visual, voz, energía. Esto es la primera impresión, esto es como generar un buen feeling. Un buen feeling no es conexión, ojo, Muchos hombres me dicen, no, es que hubo conexión. No, hubo feeling. O sea, ella te percibió de valor, estaba receptiva, pero eso no significa que luego te vayas a dar bola. Después tienes que seguir en la conversación. Entonces, hasta aquí el feeling. Aclarado todo bien el feeling. ¿Sí? Bien, seguimos. Me encanta. Segundo, entender la parte del confort, ¿ok? Básicamente, el confort es básicamente que ella esté mucho más cómoda después de conocerte que antes de conocerte. Es que ella confíe en ti, es que ella se sienta cómoda contigo. Pero eso no incita, que esté cómoda contigo no significa que conecte contigo, ¿ok? Significa que está cómoda. Entonces, para que ella esté cómoda contigo, porque tú cuando vas a hablar con una mujer, ella necesita justificarse que está cómoda para seguir hablando contigo. Entonces es muy importante por el día generar un buen confort sólido para que luego también te quieras seguir volviendo a ver en otros momentos, ¿ok? Es muy bueno y muy importante el confort. Serafín, esto es lo puro, aquí estamos, papá. Espero que lo apliques todo, hermanito. Espero que todo esto no se quede solamente en esta clase y que le metas con todo, papá. ¿Sí? Entonces la fase de confort básicamente es que esté cómodo contigo y que ella pueda confiar en ti. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? O sea, al final en el dating es más importante el confort que la atracción, porque si tú generas atracción de una, puede que se asuste, porque no están acostumbradas, que sienta atracción por ti, pero tenga miedo y que se vaya. Por eso lo más importante es el confort y luego la atracción. En la noche es al revés. En la noche primero vamos a generar atracción a través del push and pull, a través de tu lenguaje corporal, de tu energía, de cómo la lideras, cómo la agarras, y luego vamos a generar confort, ¿ok? Entonces, para generar confort, primero, nosotros tenemos que estar calibrados. ¿Qué es el calibraje? Tenemos 3 tipos de calibraje. El calibraje del yo, que es la relajación, o sea, calibrarme yo a mí mismo.
No importa cómo ella reaccione, importa cómo yo reaccione. Yo calibrarme, yo estar en mi centro, yo estar en control de mis emociones, de mis pensamientos, ¿ok? De mis creencias. No reaccionar, no ser reactivo, estar relajado. Luego el segundo calibraje es calibrarla a ella, de cómo ella se está sintiendo según la situación o el contexto. Y el tercer calibraje es el contexto. Por ejemplo, si ella va sola, caminando es el mejor momento para hablar con ella porque literalmente no tiene nadie alrededor, no se va a sentir ni siquiera observada y va a estar también mucho más cómoda. Quizás si ella no está acostumbrada y, por ejemplo, se sienta como un poco incómoda, puede ser porque le parezca raro, entonces puedes calibrar eso. Está sintiendo una emoción que no es favorable y por eso seguramente su cerebro se quiera ir. Tú le puedes decir algo como, oye, ¿te parece raro esto? Y cuando tú ves que ella está media cerrada, lo que vas a hacer es empatía y dirección. Oye, ¿te parece raro esto? Sí, no sé qué, y se va a reír y te va a decir que sí. Entiendo, a mí también me parece raro, pero es que soy una persona que no me gusta arrepentirme y sentía que si no te conocía ahora, no te iba a conocer nunca. Entonces no te preocupes, simplemente quería conocerte, no te quería robar ni vender. Simplemente quería darte un buen momento. Y ya es como que, ok, ya me suelto un poquito más empatía, más dirección, ¿ok? Entonces, para calibrar tu yo es estar relajado, estar en control de tus emociones y no estar reaccionando. Muchas veces tenemos mucho miedo a que tu mente siempre te va a poner muchos escenarios negativos en tu cabeza que al final no acaban pasando. O sea, el 90% de lo que tú piensas que va a pasar no acaba pasando. ¿Quién de aquí tiene pensamientos negativos cuando va a conocer a una mujer o piensa que le va a pasar algo malo? A ver, ahí va. Y a todos nos pasó, o sea, literalmente a todos. Yo me acuerdo cuando empecé, tenía pensamientos de no es que me van a rechazar, no es que las personas que me miran me van a juzgar, no es que voy a perder mi valía, no es que voy a perder mi masculinidad, no es que voy a perder mi reputación, no es que va a haber un segurata y me va a meter preso, es que me va a llamar acosador, que es mil historias. Tengo incluso, conozco gente que fue a hacer una interacción y una feminista como que le acabó pegando o algo así. Historias muy locas, entonces tenía ahí un trauma y pensaba que si iba a hablar con mujeres le iban a acabar pegando. O sea, aquí hay historias muy locas, ¿sí? Entonces al final entiende que lo que más miedo te da, al final nunca acaba pasando. Y si tú tienes mucho miedo a eso, lo vas a traer. Entonces deja de estar en tu mente, el 90% de las cosas que piensas no acaban pasando. Y yo literalmente llevo no sé cuántas interacciones en España, en Irlanda y aquí, y nunca me pasó nada malo, literal. Las chicas se relacionaron muy bien, estaban cómodas, y si no estaban cómodas se iban y ya está, no pasaba nada, ¿sí? Entonces, estar relajado, tener esa inteligencia social. Si tú ves que ella está, por ejemplo, en un gimnasio es una zona un poquito más indirecta, no puede ser tan directo, porque ellas cuidan mucho el entorno, y si tú vas muy directo, se va a sentir observada por todos, entonces le vas a incomodar. Entonces, por eso en el gimnasio tienes que tener más inteligencia social y ser un poquito más indirecto. En diferentes contextos donde suelen estar siempre el mismo tipo de personas y ya os conozcáis, ahí tenéis que tener un poquito más de inteligencia social y ser más indirectos, porque ella no quiere sentirse como fácil delante de los demás y sobre todo no quiere sentirse observada, quiere más intimidad. Entonces ahí tienes que jugar un poquito más con la mirada, ir más por debajo del agua, esa inteligencia social, ¿ok? Luego, la escucha activa. Cuando tú vais a hablar con una mujer, tienes que generar esta escucha activa, de escucharla, porque al final, el mejor tema de conversión para hablar con una mujer, a ver quién sabe quién es. Quien adivine cuál es el mejor tema para hablar con una mujer, tiene premio. Ella misma. Exacto. Entonces, siempre lo mejor que puedes hacer es que ella hable de ella misma y escucharla activamente para así escuchar cada palabra que te dice y luego poder hacerle preguntas interesantes y genuinas y que ella sienta que la estás teniendo en cuenta. También tienes que combinar las afirmaciones con las preguntas. Si tú todo el tiempo estás preguntando, vas a caer en ese rol del interrogador. Literal, vas a caer en el rol del interrogador y vas a decir, este chico me está preguntando todo el tiempo. Entonces, varías las afirmaciones con las preguntas, ¿sí? Las afirmaciones son preguntas disfrazadas. Una afirmación es como una lectura en frío, es como dar a entender que la estás teniendo en cuenta y es como tratar de adivinar cómo ella es. Y a ellas les encantan que los hombres traten de adivinar cómo ellas son, ¿sí? Luego, el rapport. El rapport básicamente es hacer ese rapport no verbal. Por ejemplo, si ella está sentada en un banco, en vez de abrirla de pie y generar como esa superioridad, te sientas en el banco y ahí le haces el qué, por qué, para qué. Siempre al final trata de buscar siempre la posición más cómoda para ti, porque cuando tú estás cómodo, va a ser ella la que te esté como medio buscando, ¿ok? Entonces, rapport no verbal es justamente imitar lo que ella está haciendo en cuanto a su no verbal. Si ella está apoyada, tú le puedes seguir apoyado. Si está con el móvil, tú la puedes abrir con el móvil, ¿sí? Y luego el rapport verbal es imitar sus mismas palabras, o sea, utilizar palabras que ella utiliza, que eso también genera esa familiaridad, ¿ok? Entonces, primero, estar relajado, buscar... Ahora vamos con la conexión, pero en el confort es esto, estar relajado, ¿ok? Estar relajado. Temas de conversión es hablar de ella misma,
hablar de estudio, de trabajo, de aficiones, de hobbies, de cosas que le gusta hacer y de viajes. Esos son los mejores temas, incluso de animales, ¿ok? Esos son los mejores temas de conversación. Diría que el top 1 es hablar de ella misma y el top 2 es hablar de viajes. O sea, a ellos les encantan los viajes, el estatus, si vais a sus Instagrams, o suben fotos de estatus de viajes o suben fotos de culo. Punto. ¿Sí o no? ¿Estamos claros o no? O suben puntos de viajes o de culos, quieren verlas ahí. O de cuando las invitan a viajar y se suben a ellas, pero no suben al que los invitó, porque es el sim que en verdad es el que la suben para que al que le gusta les responda. ¿Entiendes? Entonces, esos son los mejores temas de conversación y jamás, hermano, nunca, jamás hables ni de política ni de religión, porque son temas que a ellas no les van a gustar. Incluso puedes hablar un poquito de feminismo para testearla. Si es feminista, le dices, no, chao, no me interesa, ¿ok? Y eso, nunca hablar ni de política ni de religión, ¿ok? Hacer ese rapport, incluso cuando tú la conoces, nombrarla. Si tú al principio la nombras 3 veces, generas como esa también, esa familiaridad, y el nombre es el nombre es la palabra más sexy para esa persona. O sea, el nombre está involucrado en el orgasmo y hace que metas dopamina a su cerebro. Entonces, si tú cuando lo conoces le dices, ¿qué tal, cómo estás? Soy Bryce. Y él te dice, soy María, wow, María. Me encanta tu nombre, María. Por cierto, María, ¿y a qué te dedicas? Ya dijiste su nombre 3 veces. Eso lo que va a hacer es generar esa familiaridad y va a hacer que te acuerdes de este nombre, porque muchas veces no se nos olvida. Y cuando una mujer ve que se te olvidó su nombre, quizás no sea tan especial, entonces después como que eso se la baje. Se la va a bajar y no te va a ver como tan atractivo, ¿ok? Entonces es importante también recordar su nombre. Y si al final no te acuerdas de su nombre, le dices, oye, ¿te acuerdas de mi nombre? Entonces si te dice que no, la pones un punto negativo y luego dices, bueno, vamos a presentar otra vez. Soy Bryce, tú eras, y ya recuerdas otra vez su nombre. O incluso cuando lo vayas a meter en el WhatsApp, le dices, oye, ¿cómo te llaman tus amigas? Si no te acuerdas su nombre. Y ahí te va a ver el apodo de sus amigas, entonces ya lo vas a recordar. Sí, hasta aquí todo bien. Serafín, Eric, Rodrigo, Matías, ok, perfecto. Me encanta. Entonces el confort es eso, que ella esté mucho más cómoda después que antes de conocerte. Eric, ¿hay alguna pregunta? Sí, quería preguntarte, en las temáticas de conversación con una chica, además de las que comentas, no sé si una buena temática para atraer y que pueda generar conexión con la chica es de repente, no sé si de repente es cierto, de repente recuerdos de la niña o recuerdos que de repente tenga ella de cuando estaba un poco más joven o inclusive tú dando anécdotas de cuando estabas más joven. Ese tipo de temáticas las ves como buenas para generar conexión con la chica. Exacto. Justamente ahora voy a entrar en eso. Y es que tenemos una pirámide conversacional. ¿Ok? Esta es la pirámide conversacional. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros cuando vamos a conocerla, si nosotros le decimos de primeras, oye, ¿y cuál es tu experiencia más vergonzosa cuando eras pequeña? Te va a decir, vete a la verga, ¿a ti qué te importa? ¿Entiendes? Entonces, siempre al principio hay que hablar de cosas más contextuales. Del clima, del lugar, de algo que esté haciendo ella. Si ella está leyendo un libro, preguntarle interesante por lo que está leyendo. Es algo más contextual, entonces ahí vas a ir poco a poco generando ese confort y que ella poco a poco vaya confiando más en ti y más en ti, ¿ok? Más o menos la fase de confort dura entre 3 y 10 minutos, ¿ok? Más o menos. Entonces más contextual, más de lo que está pasando, del clima. Oye, qué buen clima, ¿no? Para conocer gente nueva. ¿Qué tal, cómo estás? Soy Bryce. Y incluso puedes abrir con algo contextual. Algo que lleve puesto, algo... Por ejemplo, si 2 amigas se están riendo un montón, puedes abrirle con eso. Oye, chicas, la verdad es que os acabo de riéndoos aquí a carcajadas. Me acabáis de contagiar esa energía tan buena, entonces no tuve que acercar para conoceros, ¿sabes? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estáis? Y ahí te presentas con eso. Entonces siempre al principio es más contextual y luego vas entrando un poquito más a lo personal e incluso subiendo el nivel de emoción. A la vez que tú entras en temas más personales, elevas tu nivel de emoción de el cómo hablas, el cómo sientes, el cómo te comunicas la emoción que va por detrás de las palabras. Preguntas abiertas, sobre todo, muy clave, hacer preguntas abiertas. Si tú todo el tiempo estás haciendo preguntas cerradas, es un sí, un no, y son palabras que ella no va a hacer que invierta. Y tú tienes que hacer que ella invierta en 5 cosas, ¿ok? Tienes que hacer que invierta en palabras, tienes que hacer que invierta en emociones, tienes que hacer que invierta en contacto físico, en logísticas y en tiempo. Y la más importante, ¿sabéis cuál es? A ver, ¿quién sabe cuál es la más importante? ¿En físico? No, en logísticas. Lo más importante que tienes que hacer es que ella invierta en logísticas, porque cuantos más sitios pase contigo en menos tiempo,
más decidida va a estar, mejor se le va a pasar, más va a conectar y más atracción va a sentir. Y cuanto más tiempo pase contigo en diferentes sitios también, más tiempo va a pasar. Y cuanto más tiempo ya pase contigo, más atracción va a sentir. ¿Ok? Entonces, primero es contextual, luego vamos a un poco más a lo personal, que es básicamente hablar de lo que hace, estudio, trabajo, preguntas abiertas sobre eso y empezar a preguntarle cómo es que se dio por, oye, ¿y cómo es que se dio por estudiar medicina? Es decir, ¿por qué sientes que te decidiste iniciar por la medicina? ¿Qué sientes cuando estás trabajando de médica? Y ahí ya vas profundizando un poquito más a lo personal. Y luego ya lo personal por dos, que serían hobbies, aficiones y pasiones, ¿no? Incluso lo que decía Eric, hablar de su infancia, hacer esas preguntas más profundas, ¿no? En lo personal puedes preguntar, oye, ¿cuál es tu rutina favorita y por qué? Y preguntarle cosas de su vida personal. O sea, si tiene rutinas, qué es lo que hace, qué le gusta hacer, cuáles son las 3 cosas que más le gusta hacer. Y en lo personal por dos, puedes incluso preguntarle cosas más profundas. Oye, ¿cómo era tu relación con tu familia? Oye, dime cuál fue la experiencia más vergonzosa que tuviste de pequeña. ¿Qué es lo que más te parece atractivo de un hombre? ¿Cuál es tu fantasía sexual que jamás cumpliste y que te gustaría cumplir conmigo? Esa, si ves que ya está atraída. Si ves que no está atraída, preguntarle solamente cuál es tu fantasía sexual que nunca cumpliste. Eso tenéis que calibrarlo. Tenéis que calibrarlo según vaya ella reaccionando. O sea, al final, el calibraje es ver cómo ella se va reaccionando, cómo se va comportando y saber lo que ella necesita. Si tú cuando la tocas, ella quita el contacto físico, es que no está ni cómoda ni atraída. Tienes que calibrarlo y generar confort. Si tú la tocas y ella se muestra indiferente, es que está cómoda, ok, pero no está atraída. Entonces tienes que calibrar eso y generar atracción. Y si tú cuando tocas, ella refuerza el contacto físico, el semáforo está en verde, está cómoda, está atraída y ahí es el mejor momento para avanzar. Si tú no avanzas en los semáforos en verdes, se va a perder la emoción, va a perder la atracción porque va a decir, ese tío no tiene huevos, entonces se va a ir, va a perder esa atracción y va a meter en la friendzone, ¿ok? Entonces esto es algo súper importante, el calibrar cómo ella se está sintiendo, cómo ella está reaccionando. Si tú vas a escalar por el beso, pero le dice, por ejemplo, oye, del 1 al 10, ¿qué nivel de espontánea eres? No, un 4. Obviamente ya estás calibrando que no puedes seguir, tienes que retroceder, generar más atracción y luego volver a avanzar a por el beso. Si quieres ir a por el beso, que tampoco es lo más importante, ¿ok? Pero si al principio tienes miedo de ir a besar, tienes que hacerlo. O sea, al principio tienes que hacer lo que más miedo te dé. Si te da miedo el rechazo, vete a que te rechacen. Si te da miedo a escalar físicamente, vete a escalar físicamente. Si te da miedo escalar por el beso, vete a besar. Si te da miedo sexualizar, sexualiza la conversación. Al principio lo que más miedo te dé es lo que tienes que hacer. Si te da miedo tener citas secundarias, vete a por la cita. Si te da miedo llevarla a tu casa, vete a llevarla a casa, ¿ok? Eso, al principio es lo que más que tenemos que trabajar para sentirnos libres y luego empezar a tener un juego mucho más natural, mucho más fluido y empezar a fluir. ¿Sí, Molina? Sí, yo tengo una duda respecto a eso. A mí particularmente me pasa que si yo hago eso, genero una especie de trauma y no lo quiero hacer después. Entonces lo que yo hago es avanzo de poco a poco y no voy directamente a ese tipo de rechazo porque si no como que me queda esa mala experiencia y después no lo quiero repetir. No sé cómo lo podría superar ese problema, por así decirlo. ¿Lo del rechazo te refieres? Claro, porque vos decís, si tenés miedo al beso, tenés que ir por el beso. Exacto. Pero lo más probable es que te rechace. Si me rechaza en mi caso, yo después la próxima no voy a querer intentar o voy a ver cómo lo hago, no es que me voy a tirar a la pileta así de una, por ejemplo. Mira, yo lo que hacía al principio, como tenía miedo de besar, no sabía cuándo iba a besar, pues lo hacía de una. Cuanto antes, o sea, iba rápido, yo antes iba rápido. Y al final, las mujeres tampoco les gustan los hombres lentos. Tienes que escalar rápido, cuando estés en una cita tienes que escalar rápido y tienes que escalar en base a preguntas, ver cómo ella reacciona, ir a hacer contacto físico, ir a por el beso, rápido, ¿sí? Entonces, si te da miedo ir a besar, vete rápido, aunque te rechaces, y a ti te rechaces y te duele, es que estabas apegado al resultado, estabas buscando un resultado, pero al principio tienes que descalibrarte para perder todo tipo de miedo y luego calibrarte, ¿sí? Al principio es más descalibraje para perder todo tipo de miedo, para empezar a sentirte libre cuando estás haciendo, ¿ok? Y hacerlo, y si realmente lo quieres hacer, hacerlo, porque lo que importa no es que te rechace, lo que importa es cómo tú reaccionas a ese rechazo, porque si ella ve que a ti te dio exactamente igual, que tú la rechazas, que ella te rechazó, va a ver que eres un hombre que está acostumbrado al rechazo, que no tiene miedo y que se sigue sintiendo bien con él mismo. Y eso es lo más atractivo. Si tú generas que te rechace y después te sientes bien, ella va a ver eso y ella le va a gustar eso. Me acuerdo una vez, literalmente, cuando estaba por Palermo
y pasaba una chica que era una modelo. Yo no sabía que era una modelo y la encaré. Y él estaba justamente por una cuadra donde al final de esa cuadra había una cafetería. Entonces yo lo encaré, empezamos a hablar que esto que lo otro, y en esos 30 segundos de caminata hacia la cafetería generé tan buen confort que pumba, fuimos a cita instantánea arriba a una terracita que había, ¿ok? Luego de repente empecé a hablar con ella, empecé a hacer ese confort, ella ya estaba cómoda y ya empecé a generar atracción. La empecé a pushear, a descualificar, se solía la conversación, push and pull todo el tiempo, y la chica estaba literalmente riéndose, estaba totalmente atraída, porque al final era también una chica pequeña, y cuando las mujeres son más pequeñas necesitan mucha más atracción que, por ejemplo, una chica que sea más mayor, que necesita más conexión. Una chica que es más mayor, para que a ti te dé acceso a la intimidad, al sexo, va a requerir más conexión que atracción. En cambio, una chica que es más pequeña va a requerir más atracción que conexión, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que la estaba pusheando y luego cuando le iba a besar, ella me rechazaba. Y yo después, como no lo tomaba en serio, seguía hablando, la seguía pusheando, le seguía con el push and pull, se seguía riendo, y ella veía como yo no reaccionaba, ella estaba cómoda. Entonces volví a intentarlo y me volví a rechazar. Hasta que yo seguí, me dio igual, y fui una tercera y ella me dio el beso. Pero fíjate que no importa que te rechace, no importa que ella que no te dé el beso. Lo que importa es cómo tú te estás sintiendo ante ese rechazo. De hecho, incluso cuando te rechace, cualifícala. Oye, me encanta que me haya rechazado, te doy un punto positivo, porque eso me dice que no eres cualquiera, que no eres fácil, y eso es algo que me encanta. Pero que sepas que aún tienes 4,5 y aún no estás aprobada. ¡Pum! Y sigue jugando, ¿viste? Entonces, al final es un juego, tienes que divertirte, pasártelo tú bien, porque cuando tú te lo estás pasando bien, ella se lo pasa bien. Si tú quieres que ella esté cómoda, estate tú cómodo. Si tú quieres que ella se ría, ríete tú. Si quieres que ella se divierta, diviértete tú, porque eso es lo que más contagia, y eso es lo que a ella les gusta. Hombres que sientan bien con cómo están siendo en la situación en la cual están, ¿sí? ¿Alguna duda, Molina? Sí, el tema es cuando te importa cuando realmente te importa que no te rechacen. Esa es la cuestión. En tu caso así no te tiene que importar, entiendo, pero si te importa, ¿cómo hacer para cambiar esa mentalidad? Justamente lo que te estoy diciendo, cuando te importa es porque estás apegado y porque aún tienes como ese miedo a sentir dolor. Entonces justamente por eso es que al principio tienes que descargarte más e ir a que te rechacen más, ir a dar más besos para desapegarte tú por completo y sentirte más libre. Cuando tú le das mucha importancia a algo, vas a ir con cuidado, vas a ir filtrando las palabras para caer bien, para buscar su validación inconsciente y que no te rechace, ¿no? Entonces justamente eso es lo que no genera atracción. Cuando ve a un hombre que le da igual que le rechacen, que está totalmente desapegado, que está desde la abundancia, que sabe que es atractivo, que sabe quién es, que tiene opciones, y que dice lo que realmente piensa, sin filtros alguno, y que si quiere besarla va por el beso aunque le rechace, eso es lo más atractivo. Entonces, si tú tienes miedo a que te rechace o ir a por el beso por lo que ella va a pensar, es que inconscientemente buscas su validación porque estás pensando en lo que ella va a pensar y no en cómo tú te estás sintiendo. Entonces, justamente por eso es que tienes que ir a besarla, aunque ella te rechace, aunque ella piense que estás loco, tú ir igualmente para sacarte esa vocecita que dice, no, ¿qué va a pensar ella, no? Y cuanto tú más vayas a que te rechacen y empiezas a hacer... Por eso en mi mentoría tenemos diferentes retos de exposición social, de ir por la calle y hacer diferentes locuras para justamente reducir este ruido mental de no, ¿qué va a pensar esta persona? No, es que ¿qué va a pensar esta persona? Porque hasta que tú no quites ese ruido mental de qué van a pensar los demás, el miedo que dirán y el miedo al rechazo, nunca vas a ser libre internamente. Porque la libertad al final es una sensación interna. Y si a ti te da miedo ahora ir a besar, es lo primero que tienes que hacer, Molina. ¿Sí? Hasta quitarte ese ruido. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Al principio es lo que más te va a generar resistencia, pero para eso está una resistencia está para ser transitada y para tomar acción para así poder transitarla. Bien, Serafín. ¿Se me escucha ahí? Ahí se te escucha. Me pasó veces que ponerle que voy a intentar besarla, ella te rechaza y bueno, sigue todo como si nada, te piden pum que pan y ya como que quedas en la friendzone, ya quedas como amigo. Me ha pasado eso. Puedes salir de ahí. ¿Qué consejo me darías? Si tú la intentas besar y ella te vio como un amigo, quizás es porque tu comportamiento fue como un amigo. Quizás no mostraste bien ahí tus intenciones, o cuando ella te rechazó, te lo tomaste muy en serio, ella percibió que te lo tomaste muy en serio, entonces ella dijo, descartado. Si lo rechazo y ya se pone así, no va a poder protegerme, no va a poder cuidarme. Entonces, cuando ella te rechace, lo primero es no darle importancia al rechazo, reírte incluso. ¡Eso! Me encanta que me rechacen. Choca ahí, ¡pam! Y le chocas. Me gusta, punto positivo. Y sigues hablando de otra cosa, o sea, no darle importancia. Y luego ya cuando ves que ella... Tú no tienes que cambiar su opinión, tú tienes que cambiar su emoción.
Entonces, si ella te rechazó, es que quizás no estaba sintiendo una emoción favorable ahí, o se sentía muy observada, o no era el contexto adecuado. Por eso lo más importante es que inviertan en logísticas, y tu función es ir moviéndola cada vez a sitios como con más intimidad, donde haya menos gente, donde se sienta mucho menos observada, para que se den después todo de forma mucho más natural. Porque la mujer no quiere sentirse juzgada por otras personas o por otros hombres, de quedar como muy fácil. Por eso es lo más importante, revisar las logísticas. Pero si ya te metiste en la friendzone, es muy difícil cambiar la percepción que una mujer tiene sobre ti. Por eso lo mejor es no entrar en la friendzone a través de comportarte como un hombre con huevos, que muestra sus intenciones. Y cuando tú caes en la friendzone es porque fuiste muy monótono, muy lógico, o porque solamente generaste confort, pero no generaste atracción. La atracción al final se genera por polaridad. Cuando un hombre es muy masculino, está muy polarizado su energía masculina, atrae a mujeres muy femeninas. Cuando tú eres capaz de decir lo que realmente piensas, sin filtros, sin buscar su validación, incluso diciendo cosas buenas y cosas malas y siendo impredecible, eso genera atracción, ¿sí? Entonces, para salir de la friendzone es algo muy difícil, que si te metes en la friendzone te recomiendo que descartes y que vayas a por otra, o que seas tu amigo y que aproveches si está buena para que te genere preselección y que incluso te diga información de otros hombres para tú saber hacerlo y de tener más entendimiento de la psicología femenina. Y luego, si a ti te ve con otras mujeres, incluso puedes después cambiar la opinión porque te ve que otras trataría por ti, y cuando una mujer ya te seleccionó, eso genera preselección, y es que si otra mujer te eligió es por algo, entonces ella ya no te va a poner a prueba y también va a sentir atracción por ti. ¿Sí? Ok. Bien, entonces seguimos con la clase. Básicamente sería contextual, personal y personal por dos. Hablar de cómo es su relación con su padre, cómo es su relación con su madre, cuáles fueron sus peores vivencias, o cuál fue el sueño, cuál es ese sueño que tenía de niña que quizás nunca fue capaz de cumplir, qué es eso que siempre le dio miedo y que nunca se atrevió a hacer por miedo. Cosas más profundas que le permitan conectar a un nivel más profundo y que generen como también eso genera conexión, ¿no? Entonces, primero más contextual, luego vamos a dar un poquito más personal, qué hace, qué le gusta hacer, gimnasio, rutinas, que si viajes, que cuál es su país favorito, si pudiera ser un país, cuál sería y por qué, a qué país le gustaría viajar, cosas así. Y luego más profundo, que es más cosas de su infancia, de su niña interior, cosas de su familia, vivencias que tuvo, ¿ok? Y luego vamos a ver a conexión, ¿ok? ¿Qué genera conexión? Básicamente lo que más genera conexión son los puntos en común. Cuando tú eres capaz de tener puntos en común, vínculos en común, eso genera esa conexión. Una cosa es el feeling, que es una buena impresión, que esté receptiva y que te vea con valor. Otra cosa es el confort, que esté cómoda contigo. Y otra cosa es la conexión, que es que ella conecte a un nivel más profundo. Cuando hay confort y además hay conexión, se genera la complicidad. La complicidad es cuando de repente estás con una chica y parece que todo surge de forma muy natural, que parece que os conocéis de otras vidas, que parece que es súper fácil, no te esfuerzas y sale todo de una manera muy, muy natural. Ella se esfuerza, está invirtiendo, está atraída y todo sale de una forma muy, muy natural y muy real. Y eso es la complicidad, es lo que tenéis que buscar. Que mujer esté cómoda y además que conecte emocionalmente. Ojo, si ella está cómoda y conecta emocionalmente, pero no generas atracción, no generas tensión sexual, solamente te va a ver como amigo, le vas a gustar y ya está. Entonces tienes que también generar esta atracción. Pero hoy estamos hablando de cómo generar conexión y se genera justamente con los puntos en común, con los vínculos y con esa complicidad, ¿ok? Entonces cuantos más puntos en común tengas con ella y enemigos en común, más conexión se va a generar, más conexión va a tener contigo, porque a ella les gusta hombres que tengan cosas en común para poder hacer diferentes actividades juntos. Puntos en común, puedes incluso utilizar la técnica de la vinculación. O sea, un punto en común es como un vínculo, ¿no? Cuando tú tienes un vínculo con una chica, se genera esa conexión. Por ejemplo, imagínate que a ella le gusta entrenar y tú eres una persona que te gusta entrenar. A los dos os gusta entrenar, os gusta el gimnasio. Eso ya sería un punto en común, sería un vínculo. Entonces, ella te dice, no, es que a mí me gusta entrenar. Entonces, a ella le gusta entrenar. Ok, primero te vinculas al entrenamiento. ¿Y cómo vas a generar la técnica de la vinculación? Primero le vas a dar la razón. Ah, te gusta entrenar. Eso, y le chocas los 5. Luego vas a hacer una justificación emocional de por qué a ti también te gusta entrenar. Buah, es que a mí me encanta entrenar porque siento que al final el deporte físico es algo que es increíble para también cuidar tu salud mental. Siento que es algo que te va a hacer tener mucha más autoestima y que al final también te va a hacer tener mucha más energía. Y luego le haces una pregunta abierta para que ella también te diga por qué le gusta entrenar. Oye, ¿y a ti por qué te gusta entrenar? Entonces primero te vinculas con el entrenamiento a través de la justificación emocional y luego te vinculas a ella a través de la pregunta abierta al final, que es clave para que ella también invierta y para que haya más conexión y más vínculo en eso que estáis compartiendo, ¿sí? ¿Hasta aquí se ha entendido bien? ¿Tú vas a la iglesia con ella, Serafín? ¡Eso! ¿Rezáis ahí un Padre Nuestro juntos?
Bien, entonces, la complicidad es que haya confort y además conexión, y se genera complicidad, ¿ok? A través de los vínculos, a través de los puntos en común, a través también de los enemigos en común y a través de un lenguaje emocional también se genera conexión emocional. Tenemos el lenguaje racional, que es un lenguaje masculino, y el lenguaje emocional, que es el lenguaje femenino. Tenéis que tener, os recomiendo un 60% de lenguaje racional, que al final eso es masculino, y un 40% de lenguaje emocional cuando queréis conectar. ¿Alguien de aquí sabe lo que es el lenguaje emocional? Bien, lenguaje emocional es utilizar palabras que generen emociones. Buah, amo, siento, me encanta, adoro, noto, me da la sensación que, me encanta, me gusta, odio, me da asco. Este tipo de palabras generan ese lenguaje emocional que permiten que tú conectes a un mayor nivel con las chicas. O sea, no ser tan lógico, ser más emocional en tu comunicación. Con palabras como me encanta, siento, amo, odio, me da ascos, me da la sensación. Todo eso es esa conexión emocional, ¿no? ¿Ok? Lenguaje emocional. Entonces, para generar conexión, tenéis que buscar puntos en común, enemigos en común, utilizar la técnica de la vinculación, que eso es algo que genera el vínculo, y tener un lenguaje más emocional, un 40% emocional y un 60% lógico. Y después también tenéis que tener en cuenta los indicadores de interés. Se me fue ahí. Los indicadores de interés, ¿ok? Por ejemplo, indicadores de interés que te puede mandar una mujer es que ella esté con los pies mirando hacia ti. Cuando ella está con los dos pies mirando hacia ti, es que está interesada. Cuando tú hablas a la mujer y ella se queda parada, escuchándote, y se queda ahí quieta y no se mueve, eso es un indicador de interés. Si está ahí por algo, es porque le interesas. Entonces, si ella se queda quieta y no se mueve, es que está interesada. Si ella de repente se toca el pelo y se lo mueve como hacia ti, es otro indicador de interés. Si ella te hace preguntas, preguntando cosas por ti, es que también está interesada en ti. Incluso si ella te pone a prueba, es que está interesada, porque si no, ni siquiera te pondría a prueba y se iría. Entonces, cuando ella te ponga a prueba, agradece que te pone a prueba, porque significa que está interesada, porque quiere ver qué tipo de hombre eres, para saber si puede avanzar contigo. ¿Sí? Entonces, estos son indicadores de interés, que te pregunte cosas, que te cuente mucho, que ella invierta mucho. Si ella invierte mucho y te está hablando mucho y te cuenta mucho su vida, otro indicador de interés, que ella te cuente historias suyas privadas, otro indicador de interés. Cosas que no le haya contado a otro hombre, otro indicador de interés, ¿ok? Esos son grandes indicadores de interés. Entonces, puntos en común, lenguaje emocional, usar la técnica de la vinculación, ¿ok? Todo esto genera esa conexión, y cuando eres capaz de vulnerabilizarse también generas esa conexión, ¿sí? Entonces, hasta aquí todo bien, hermanos. Todo en check, feeling, confort y conexión. Ahora tenéis que salir a practicarlo, la apertura, superar ese miedo al rechazo y empezar a practicar todo esto, ¿ok? Empezar por algo más contextual, preguntas abiertas, a la vez que hacer preguntas, hacer afirmaciones, ir subiendo en esta pirámide conversacional y conseguir buscar puntos en común, utilizar un lenguaje más emocional e incluso utilizar este lenguaje emocional para conectar y la vinculación, ¿sí? Entonces, básicamente, los que les gustaría que le dé una mano de una manera mucho más personalizada para poder conectar y salir con las mujeres que más os gustan y poder elegir una pareja ideal desde la abundancia, os preparé una masterclass filtrada explicando las 5 etapas para que así podáis salir con las mujeres que realmente os gustan, ¿ok? Si queréis esta masterclass, por aquí os voy a dejar este código para que escaneéis y me mandéis un mensaje al WhatsApp, o incluso os copio ahora este enlace a la Meet y ahí me vais a poder hablar al privado para pedirme la masterclass. También, en caso de que queráis una formación mucho más personalizada, mucho más privada, mucho más seria, con diferentes retos, planes personalizados, también podéis hablarme sobre eso, que sería el tema de la mentoría. En caso de que queráis acceder a la mentoría, hablarme, hacemos una llamada, veo si os puedo ayudar, y si dais el perfil, podríamos ver el tema de entrar a la mentoría. Pero también, si queréis la masterclass, hablarme ahí al WhatsApp, al link que os mando por ahí por el chat. Si queréis acceder a través del código QR, podéis escanear aquí el QR, ¿sí? Estamos en contacto, estamos sirviendo, aportando máximo valor, y mi objetivo es dar resultados, literalmente. Entonces, cualquier cosa que tengáis, tenéis ahí tanto el link como el código QR. Entonces, antes de terminar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que me queráis decir? Ahora ya sabéis, hermanos, ahora toca aplicar, tomar acción. ¿Quién de aquí se compromete a tomar acción? Ahí va. Veo solamente veo a 2 con la cámara. Molina, por favor. Matías, ahí levantan. Ezequiel, quiero a todo el mundo que se comprometa literalmente, ahora después de esta información, a tomar acción. Y si ahora mismo vais a salir ahora mismo a la calle a hacer aperturas y empezar a practicar todo el tema de la pirámide conversacional y a poner todo en práctica, porque siempre el compromiso es lo más importante y es lo que te va a dar resultados. Cuando tú realmente estás comprometido, aparece el tiempo y tomas acción, ¿sí? Entonces,
Entonces, hay Ezequiel, Matías, Nahuel, Serafín, Eric y Molina. Os mando un fuerte abrazo, hermanos. Cualquier cosa tenéis ahí, el código QR o el enlace. Fuerte abrazo, hermanos. Vamos a meterle con todo y os deseo muchos éxitos, ¿sí? Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima Masterclass. Saludos, hermanos. Nos vemos.